Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Bueno, continuamos. Y vamos a presentar ahora quien nos acompaña, Gabriela Hernández. Bueno, vamos a hablar con ella de esto que se ha llamado campo morfogenético, ¿no? Terapeuta de sanación. Y bueno, con también un background importante, Gabriela, vamos a decirlo, ¿verdad? Bueno, bienvenida. Gracias. Te maté con el tema del nombre del trabajo, ¿verdad? Sí, pero bueno, me gusta porque estamos mira, como descubriendo un poco. El trabajo está en inglés y en castellano. Yo lo llamo, en castellano es terapia de sanación del campo morfogenético y en inglés es Morphogenetic Field Healing Therapy. Está en inglés porque me fui a Estados Unidos a mostrarlo. Ajá. La gente me conoce como lectora o consultora de registro akáshico, claro. Sabe que tengo una escuela, que es la Escuela Latinoamericana de Lectores de Registros Akáshicos. Me conoce como ahora la ex representante de Magnified Healing, ¿no? Estuve 18 años acompañando eso y ahora es Dolores Luján la que se encarga de ese tema. Bueno, y no sé, a la Argentina traje Rebirthing, a Sondra Ray, a un sanador filipino que dio muchos cursos en Argentina. Al principio, cuando yo recién me mudé a este país, me mudé acá en el 80 y ya no me acuerdo, en el 89, ¿verdad? En fin, hace muchos años que estoy en estas cosas y este trabajo es una síntesis de una mirada que empecé a tener por ahí por el año 2004, cuando hacía consultas y la gente preguntaba sobre el tema de las vidas pasadas y yo tenía imágenes. Yo esto lo he contado en alguna otra entrevista que me hiciste, pero yo tenía imágenes de vidas pasadas, se las decía a las personas, pero yo sentía que había, como que a mí no me conformaba lo que se daba. La persona se iba contenta, pero yo sentía, pero acá hay algo más. Entonces esto lo charlé con mi hermana, que es la directora adjunta de la Escuela Latinoamericana de Lectores de Registros Akáshicos, y ella empezó a decirme lo mismo, que ella también sentía que lo que estábamos viendo eran imágenes que conformaban a las personas, pero que no eran determinantes en cambios profundos. Y a mí siempre me interesó ir a lo profundo. Entonces, por ahí por el año 2005 apareció una psicóloga en una entrevista de registros akáshicos. Y para ese entonces yo ya empezaba a sentir como que la información tenía más que ver con el campo ancestral que con las vidas pasadas. Entonces me animé a decirle, mira, esto tiene que ver con algo que está relacionado con una abuela tuya, y esto es un patrón que vos traes de algo que pasó ahí. Ella me dijo, ¿todo esto por percepción tuya, digamos? Claro, dentro de la consulta yo empezaba a sentir que la historia no pasaba por decirte sí, porque naciste en el año 1500 y entonces te pasó no sé qué cosa y ahora por eso tu marido es el que elegiste y es una relación kármica. O sea, eso ya me empezó a molestar decir eso, como que había algo más. Y entonces empezaron a aparecer datos que tenían más que nada que ver con la parte ancestral de las personas. Entonces, durante la consulta que yo le estaba haciendo a esta psicóloga, ella me dice, pero ¿vos hacés constelaciones familiares? Yo me la quedé mirando porque en el 2005 no tenía idea de lo que significaba eso. Entonces, bueno, aproveché cuando vino Hellinger en el 2005, fui a tomar un intensivo que se dio en el Teatro Rex y ahí entendí por qué. Yo antes la escuchaba hablar a María Laura Bernal y ella hablaba del espíritu, ¿verdad? Y yo sentí, siento que siempre lo que somos, lo esencial, lo verdadero de aquello que somos, nos conduce a la verdad, de alguna manera. Entonces yo sentí que esta mujer me estaba mostrando algo que mi ser me estaba mostrando, pero yo no tenía un formato para eso, hasta que escuché a Hellinger. Y me asombré, me alegré también de esto y también empecé a sentir interés por el tema de las constelaciones, pero no me formé en ese momento. Empecé a ir a constelaciones y a participar de talleres para ver de qué se trataba. Eso me empezó a dar como una idea más comprensiva, con H en el medio, no sé, como más global de lo que yo venía experimentando.
y se conformó en mi mente una forma de trabajo que ya no era la consulta tradicional, vení con 20 preguntas y te respondo uno por uno y yo no interfiero, que es la manera, o sea, cuando aprendes a leer registros lo que haces es, te mantenés neutral, porque lo que haces es escuchar y sentir en tu cuerpo la respuesta, pero no estás, digamos, no hay datos juicio, que aportás. Sí, no, claro. Siempre sin juicio, digamos. Mi trabajo sigue siendo sin juicio, pero, digamos, en ese un consultor tradicional de registro por ahí no tiene tanta información psicoemocional, que es lo que a mí siempre me interesó, ¿no? Porque, de hecho, el mundo está en caos por la forma de sentir y de pensar que tenemos. Entonces, empecé a usar ese formato en mi trabajo y empecé a intentar enseñar esto. De hecho, en la Argentina nunca lo pude enseñar. Me fui al Uruguay, lo enseñé varias veces. Y ahora estoy intentando hacer como un movimiento más que viene a partir también de un trabajo que luego ya hice como más seriamente, hace ya 1 año y pico. ¿Y en qué consiste, digamos, o sea, cuál es el valor agregado que tendría? Okay. A ver si voy entendiendo, espérate, ¿no? Porque a esto se le agrega otra cosa. Cuando para los que estaban escuchando a María Laura Bernal anteriormente hablar de los caballos, evidentemente ella estaba hablando del campo mórfico, de lo que nos unifica, ¿no? Vos me preguntabas, ¿pero es mórfico o es morfogenético? Yo dije, no, es morfogenético porque me estoy dedicando a la genealogía, a lo ancestral, a lo que viene de atrás. Bien. ¿Qué es lo que intuía en el 2004 y que luego se confirma con Hellinger? Entonces, me pasó otra cosa. En el año 2010 viene a Capilla del Monte, donde estoy viviendo ya hace 7 años, una maestra de curso de milagros. Y esta maestra, yo tuve otros maestros, yo empecé a estudiar curso de milagros en Estados Unidos, no te quiero decir cuántos años atrás porque ahí se va a notar mi edad, pero digamos muchos años atrás. Yo lo había hecho sola, lo había facilitado, pero no tenía mucha... O sea, digamos que en la lección 131, que es parte del curso de milagros, me trabé y quedó como un libro de cabecera, pero no fue más el lugar a donde recurrí para mi propia sanación. Cuando escuché a esta mujer tuve un impacto que fue de orden espiritual y decidí que quería saber más. Entonces me fui a Estados Unidos en el 2010, en el 2011, y conviví con un grupo de personas, así como en su momento vos me conocés de haber ido a vivir en Figueira, con Trigueriño, estuve 6 meses. Cuando me encontré con esta gente, me encontré con gente que estaba despierta. Y el impacto de una mente que está despierta es que tu mente también sabe que se puede despertar. Entonces, cuando volví en el 2010, del primer viaje, y me senté a hacer una consulta de registros akáshicos, ya con ese valor agregado que era que yo ya estaba trabajando con la parte genealógica, trabajo de una manera determinada, con una especie de visualización, en donde utilizo algunas frases que son parecidas a las de Hellinger, pero no me remito solamente a esas frases, sino a lo que me va saliendo, porque obviamente mi entrenamiento inicial fue como consultora de registros. Cuando me senté ante la primera persona para hacer la consulta, de repente, en vez de utilizar lo que utilizo normalmente, que es una oración de apertura para entrar en el campo akáshico, entre comillas, de la otra persona, y ahora explico por qué entre comillas, porque esto tiene que ver con el campo mórfico, me encontré de repente sabiendo quién era esa persona. Era como si de repente la otra persona era yo. O sea que ahí empezó a entrar el tema de la unidad. Empecé a sentir que esa persona, que era imposible que yo desconociera a alguien, porque todos somos uno. Y esa vivencia, que o sea, lo digo como una vivencia porque no era una cosa conceptual, empezó a traducirse en mi trabajo. Entonces, en mi trabajo hoy está unidad, la percepción de la unidad, la unión con el campo del otro, que es mi propio campo. ¿Y cómo despertaste esto? Porque, digamos, vos ahora, que estamos acá con Sebi, ¿también podés hacerlo? Digamos, ¿es algo que vos hacés o que espontáneamente solamente se te da? Lo hago, no me utilizo para entrar en tu campo y saber. Lo hago en una función de terapeuta, donde entiendo que la necesidad del otro necesita de ese encuentro, porque además entendí otra cosa. Es algo que todos los sanadores eventualmente tenemos que reconocer, y es que en realidad no hay nadie afuera de mí. Y el que está afuera de mí y viene a verme es un reflejo de algo que yo sigo sanando en mi propia mente, ¿no? Cuando decía María Laura Bernal, sí. Como ella había pasado 10 años sanando su mente, es como si el colapso de una forma de ver en mi mente hubiese provocado la posibilidad de entrar sin ninguna defensividad ante el otro. Entonces
el otro no me genera absolutamente nada, esa neutralidad de la que ella hablaba. ¿Y qué le aporta al otro esta visión tuya, ¿no? Bueno, el año pasado yo empecé a estudiar formalmente constelaciones familiares porque yo siempre dije, yo no soy consteladora, simplemente que esa impresión que tuve originalmente se incorporó, como muchas otras cosas, se incorporó en mí y la empecé a utilizar. Pero como no me gusta que se diga que yo hago una cosa y digo otra, bueno, me voy a formar como consteladora, ya que estamos, aprovechemos, hagamos de la práctica de leer libros y de haber visto constelaciones, hagamos algo más formal. Entonces, cuando una persona viene a una consulta, viene con todas las preguntas que están vinculadas con lo que no está resuelto. O sea, preguntas registros. Claro, preguntas ¿Sí? de registros, pero esas preguntas, o sea, si hay espacio para las preguntas más superficiales, las vemos también. Las personas vienen como antes, tengo tantas preguntas, y siempre hay una definición en una o dos preguntas, y ahí es donde yo veo el meollo de la cuestión. O sea, veo que ninguna cosa que uno vivencie y que lo esté separando de su posibilidad de vivir feliz y de tener armonía y gozo, está separada de ninguna otra. O sea, yo puedo preguntar sobre por qué me va mal en el trabajo y me fijo que con la relación con mi padre está todo mal, o que mi papá se murió y yo me tuve que hacer cargo de mi madre. Entonces, si se quiere, puede parecer mucha gente me ha dicho, pero vos me hiciste una constelación. Bueno, en realidad hay libertades que yo me tomo, que derivan del proceso anterior, que fue ser sanadora, trabajar en registros akáshicos, etcétera, que me permiten tener experiencias que no serían propias de una constelación. Por ejemplo, doy un ejemplo y te dejo que me preguntes. En Estados Unidos atendí a una persona ahora, ¿no? Pues estuve 3 meses ahora, acabo de regresar hace una semana, a un militar que sufría de síndrome postraumático debido a que había ido a la guerra y había tenido que matar gente y volvió como vuelven todos de la guerra. A mí me interesaba mucho este tema porque yo nací en Estados Unidos y yo veo que es un país que ha perdido fuerza, ¿no? Porque va todo el tiempo al muere, ¿no? Se lleva la guerra, se lleva la guerra, se lleva la guerra. Y esto me hablaba de sus orígenes. Digo, ¿de dónde sos vos? No, porque mi familia es Inuit. Son los esquimales, ¿sí? Y bueno, hay otra cosa que está dentro de mi trabajo, que es lo único que todavía no sé cómo se enseña, porque es algo que se aprendió de adentro, o sea, yo no lo aprendí de nadie, que son no solamente las ideas que me vienen a la mente, sino sonidos, ¿no? En mi trabajo hay sonidos que salen de mi interior, que si yo no los hago es como si explotaran adentro mío, por lo cual las tengo que hacer. Y ese sonido nos lleva a una experiencia, o sea, nos llevó, él tuvo una experiencia de ampliación de su conciencia. Yo lo que te digo me hace tremendamente humilde, porque mientras a él le pasaba eso, yo estaba como sorprendida de lo que estaba pasando al mismo tiempo, ¿no? Y emocionada, porque si bien no entendía su experiencia, era como si yo estuviera formando parte de esa experiencia. Claro, es como que vos lo que da la impresión es que entras en la red del otro, ¿no? Y haces una especie de enlace, creo yo, entre lo que al otro le está pasando y todo lo que ese otro viene recibiendo por su propia red, digamos, por sus propios ancestros o sus orígenes, ¿no? Claro, los orígenes, en este caso, siendo un esquimal, sí. Hablaban de ser, digamos, de un chamanismo olvidado, tal vez, ¿no? Claro. Pero esto va más allá del origen, ¿no? O sea, del origen material. La comunicación entre el ser, lo que somos, nos lleva a una ampliación del estado de conciencia y una comunión con esa red que va más allá del campo morfogenético. ¿De acuerdo? Porque el campo mórfico nos unifica y el campo mórfico se la calla. Por eso yo también, cuando yo leía la teosofía antes y empecé a tener estas comprensiones, dije, pero esto es lo que dice Rupert Sheldrake con respecto a lo que nos unifica, ¿no? Con su experiencia famosa de 101 monos, que seguramente ustedes ya conocen. Sí. En el caso del facilitador, ¿no? Sí. Hablabas de un estado de observación. Sí. ¿Hay una práctica que vos haces para profundizar esto? No. En otras palabras, para entrenarte habría una práctica. Para mí es esto devino en lo que siento y soy, ¿no? O sea, mi única práctica es entregarme a Dios todos los días, confiar en que hay algo mayor que me guía. Si lo veo desde el curso de Milagros, se llama Espíritu Santo, lo puedo llamar yo superior o como vos quieras.
siento que el curso de milagros fue lo que redondeó lo que en mi interior ya estaba hace tiempo. Gabriela, entonces, un poco redondeando la idea, o sea, es como, podemos decir, es una lectura de registros akáshicos que lo que está manifestando algo que está más allá de las preguntas y de lo que el consultante puede traer, ¿no? Tiene los dos niveles. Okay. Tiene lo que pasó con esa persona y también tiene lo que pasa con una persona en lo más inmediato. Por ejemplo, cuál es mi relación con mis padres y qué pasó allá atrás con mis ancestros. Y aunque yo no tenga esa información, porque cuando vos ves una constelación, por ahí pones miembros, ¿no? que están manifestando algo que el constelador está sintiendo. Yo siento lo mismo, pero no necesito por ahí definirlo tanto porque la sanación está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Dura más tiempo esta consulta? Mis consultas siempre duran 2 horas. Bueno. A veces un poquito más, pero digamos Bien. que... ¿Y las haces a distancia, Gabriela, o solamente las haces? Las estoy haciendo a distancia. De hecho, tengo gente de Estados Unidos que me está consultando. Buenísimo. De hecho, gente en Suecia, en Inglaterra. Bueno, hablo inglés, por lo cual puedo comunicarme de esa manera. Bien. Pero, bueno, en Buenos Aires individualmente. Y, bueno, también esta forma todavía está tomando, digamos, el formato de mi escuela, que sería la Escuela Latinoamericana de Lectores de Registros Akáshicos, está transformándose para incluir esta enseñanza, esta forma de trabajo. Todavía no estoy lista para enseñarla, estoy en ese momento en el proceso, ¿no? En el proceso, sí. Bueno, Gaby, gracias. Te esperamos en otro momento. Nosotros vamos a los auspicios del programa y ya vamos cerrando. Dale. Gracias, entonces. En el cielo. Mantra FM. En la tierra. 91.9. Y en el aire de Buenos Aires. La sintonía que transforma todo el planeta.